Y nos acompaña el angiólogo, medium, conferencista, estratega en organizaciones y espiritualidad, Juan Carlos Ávila. ¿Cómo estás, querido? Qué placer tenerte en este programa hoy, viernes. Mío, Gladys. Además, en este viernes maravilloso, empezando este fin de semana con una fuerza energética de esas elevadas. Porque, bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, pero ¿por qué? Vamos a empezar por ahí, a ver. Porque mis seres de luz, que son los tuyos, que son los de todo el mundo que nos ve, siempre están con esa energía muy alta, en esa energía que todos queremos vibrar todo el tiempo, en esa energía donde todos queremos sonreírnos y decirnos estamos bien, porque es la energía del amor de Dios. Ellos son los mensajeros del amor de Dios. Esa es la alta frecuencia, cuando La definitivamente alta se aplica y se vibra en frecuencia. esa energía. Yo sí siempre digo que todo fluye, hay una sinergia maravillosa. Te Fantástico. conectas con lo mejor del otro. Ujú, es Cuando no verdad. estás en esa energía no hay manera, más bien Tú sabes chocas. que mi madre decía que aprendiera siempre cuando llegara a algún lugar a sumar. Pero Qué no he hablado de lindo. otra cosa. Suma. Entonces con el correr del tiempo yo decía sumar, sumar, sumar. Claro, Juan Carlos, cada vez que tú llegas a una casa, a un sitio, la gente se ríe contigo, la gente siente placer en verte porque tú vas a ir a dar cosas maravillosas hasta que descubrí que eso eran los seres de luz que me precedían, mi querida Gladys. Pero ¿cómo fue ese proceso en tu vida? A ver, porque Fíjate. además cuando te presenté, o sea, imagínate tú cómo se mezcla el estratega, conferencista, con la ¿Qué tal? espiritualidad, el angiólogo, el medium, ¿qué resultado? ¿Qué Pero resultado? de Claro. eso vamos a hablar en unos minutos. Primero, ¿cómo es que arrancas tú con todo este proceso de vida? Fíjate que nosotros venimos de una familia súper espiritual, pero así como espiritual eran súper material, porque hablaban de espiritualidad como hablaban del cine. Por eso la gente me pregunta, ¿y cómo sabes tú de Shirley Temple, por ejemplo? Porque mi mamá era fanática de Shirley Temple y en la familia se discutía hasta la mejor película de Shirley Temple. ¿Criado dónde? En Maracaibo, Estado Zulia, criatura de Dios. Yo soy de la República. No, mentira, mentira. Independiente todavía no. No, mentira, mentira. Yo no soy de eso. No soy de esos separatistas. No soy de esos separatistas, Gladys. Pero sí, desde el Zulia, desde Maracaibo, mi Maracaibo amada. Mi familia era una familia muy, muy, muy espiritual. Entonces, por supuesto, mi abuela maravillosa era católica, de esas acérrimas, Conservadora. pero tenía una espiritualidad universal, porque creía en otras cosas, que no cree la religión católica esa ortodoxa. Y entonces, en ese proceso, yo me crié y, por ejemplo, decir en mi familia, no, es que eso fue un espíritu que tumbó este cooler. Eso no existía. ¿Qué contradictorio? Mi mamá siempre decía, busca primero el factor físico y después vemos si hay algo espiritual. Y en el 99% de los casos era científicamente físico. explicado. Era explicable. Entonces eso te fue dando, entonces la gente decía, ¿y cómo hacen ustedes? Bueno, resulta que mi mamá decía que yo no me iba a dedicar a la espiritualidad hasta que ella no se fuera del plano. Me gradué en la Universidad del Zulia, por supuesto, no por nada, pero una de las mejores universidades del mundo. Tú lo sabes, Gladys. Pero espérate un momentico, Ajá. ¿te graduaste de qué? Me gradué en Administración de Empresas, después hice un posgrado en Recursos Humanos. Qué loco, ¿verdad? Pero yo digo que yo soy un cóctel de situaciones que dio como me dio la posibilidad de ver el mundo desde una perspectiva maravillosa y fantástica. Pero cuando tú dices, por ejemplo, que tu mamá te tenía aguantadito y decía, primero vas a estudiar y después ves si desarrollas, Sí, y cuando claro. yo me vaya, desarrollas el plano espiritual. ¿De qué manera lo querías desarrollar? ¿Qué estabas manifestando tú desde temprano? No, porque es que todos lo manifestamos. Tú, Ajá. a tus hijos, tú, a todo el mundo, siempre nos dicen, no, es que tú sabes que encomiéndate a tu ángel guarda. Yo siempre lo oí. Y entonces yo decía, bueno, si yo estoy encomendado a mi ángel guarda, yo sé que a mí me va a salvar a alguien que no lo puedo ver ni tocar, pero aquí está. O sea, es Dios que mandó un ángel guarda a mi lado y yo tengo un ángel que me va a constar. Pero además de eso, mi mamá, muy cómica, ella, con unos dones espirituales maravillosos, tú llegabas, eras su amiga y le decías, anoche soñé con eso, me llamaba, mira, dice Gladys, cuéntale el sueño a Juan Carlos, y tenía yo 11 años, 12 años. Y yo te decía, Gladys, pero yo creo, señora Gladys, porque no se le puede decir a las Claro. amigas de mi mamá, Gladys, Yo, señora Gladys, usted sabe que esto a mí me parece esto. ¿Ya terminaste? Me decía mi mamá. Sí, ya te puedes ir. Ahí empiezo a ver situaciones, mis amigos decían lo asertivo que era yo, lo asertivo que era yo. ¿En qué sentido? Tú sabes que yo siempre he tenido amigos mayores que yo.
Ahorita es cuando se empiezan a pegar los menores. Tú y yo tenemos amigos en común que no voy a decir que son tan menores, pero ahí están. Pero al final del cuento, esa gente mayor siempre hablaban conmigo de una forma como que para pedirme como esa asesoría desde el punto de vista, ¿qué piensas tú? ¿Sabes? Y ese ¿qué piensas tú? Lo consideraban asertivo. Y esa asertividad fue como tejiéndose a mi alrededor, pero apartado de eso hasta que me di cuenta que no había otro camino. ¿Sabes? El por qué es que te llevó la vida. La vida me llevó y me puso de enfrente y me dijo, esto es lo que tú tienes. Ábrete, porque en este instante tu espíritu está por encima de tu conciencia y vas a llegar a un momento que vas a hacer un equilibrio entre conciencia y espiritualidad que te va a dar lo que tú eres, lo que vas a hacer y lo que serás para siempre. ¿Qué significa la conciencia pues bien llevada con la espiritualidad? La conciencia bien llevada con la espiritualidad, volvemos al principio. No todo es espiritual, no todo es científico. Por eso, cuando a mí me dice la gente, porque en mis conferencias, en mis talleres, en mis conversatorios, en mis sesiones particulares, siempre me dicen, Juan, yo creo que esto es, cada vez que me dicen que hablan de brujería, de hechicería, a mí me da risa. Porque realmente lo que más mueve un pensamiento que cualquier otra situación. A mí me da risa. Entonces, la conciencia te lleva a decir que ya va, párate un momentico. Primero vamos a buscar el aspecto físico de esto. Empieza por el aspecto físico, lo que es conceptual, y después te vas a lo espiritual, si hay algo energético, porque todos somos energía. Si yo te toco ahorita, cuando tú me abriste, yo sentí la energía tuya, estuvimos hablando energéticamente y yo siento la energía, siempre voy a sentir la energía y la gente pregunta, eso también te lo tengo que explicar. ¿Cómo hago yo para que esa energía no me consuma? Porque es una cuestión natural. Pero en el caso específico de la conciencia como tal, tú tienes que tener conciencia elevada para saber que la espiritualidad es una situación universal. Y que la espiritualidad no es colocar una vela, no es orar, no es pensar, sino entregar tu vida a, bueno, algo sobrenatural, en fin, porque uno cree que yo creo en Dios, pero obviamente también estoy consciente que soy responsable en este plano. Somos responsables, pero que además de eso, todo es un todo. Y cuando yo, por ejemplo, hablábamos antes de comenzar, que es que te escuchaba y yo decía, bueno, esta mujer está bien encaminada, porque lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que tú haces tiene que ir de la mano. Tú llegas a mi casa y vas a encontrar tranquilidad, paz, pero absoluta paz. ¿Sabes por qué? Porque yo hablo de eso, pienso en eso. Claro. Y entonces, cuando yo pienso, ya es conciencia. Ya lo practicas. Y lo practico. De manera natural. De manera y de forma natural. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que habláramos también, porque hay quienes se resisten a este tipo de trabajos, profesiones, oficios, en donde además estás mezclando esa habilidad tuya como medium, el angeólogo, pero también el estratega, ¿no? Como dices tú, la parte espiritual, la parte científica, pues la parte sobrenatural con lo definitivamente muy aterrizado de este plano. Entonces, al regreso, me gustaría que habláramos sobre esa posición tuya, o qué explicas tú, qué respondes tú a quienes se resisten, incluso te pueden llamar charlatán, en unos minutos. Y seguimos con el angeólogo Juan Carlos Ávila. ¿Qué te gusta más que te presenten como angeólogo, medium, conferencista, estratega, una mezcla de todo? Chica, tú sabes que nosotros, la verdadera palabra es angelólogo, para que sepas. Es angelólogo. Sí, la angelología se llama. Pero angeólogo fue una gran venezolana, Marieta Santana. ¿Te acuerdas? Marieta Santana. Y ella me dijo, bueno, te voy a presentar como el angeólogo en un programa de esto. ¿Ella fue la que acuñó ese término en Venezuela? Bueno, yo no sé si ella fue la que lo acuñó, pero ella me lo dijo a mí. Y entonces yo dije, ay, pero qué bien suena el angeólogo. Entonces, todo el mundo me conoce en Venezuela y donde voy por el angeólogo, pero siempre es Juan Carlos. Juan Carlos es un nombre maravilloso que me puso mi santa madre y después te explico por qué, no al aire, no te puedo explicar al aire porque le digo mi santa madre. Ah, bueno, después pero fíjate, estábamos hablando de quienes consideran que, bueno, personas como tú son charlatanes. ¿Tú qué dices? Fíjate una cosa, yo siempre voy a decir algo maravilloso y fantástico. Ojalá fuera yo el que estuviera hablando cuando estos seres me escogieron como puente para llegar a otras personas. El charlatán
se lo pueden decir al Juan Carlos, a este Juan Carlos que posiblemente esté hablando contigo, a este Juan Carlos que se le sale un poco su formación académica, ese Juan Carlos. Pero el Juan Carlos cuando está entronado, sincronizado, como lo quieras llamar, conectado con la energía que le corresponde de ángeles y arcángeles, no se acuerda después de qué fue lo que dijo. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso, la gente cree que es muy fácil, la gente cree que es muy difícil, la gente cree, bueno, yo no sé cómo es, Gladys, pero por ejemplo, en este caso, yo puedo decirte a ti muchas cosas solamente con la energía que me está llegando. Ahora, en el caso particular, la gente que me puede llamar charlatán, tiene la posibilidad de llamarme. Como quiera, exacto. Válido. Es Cada válido. quien dentro de su postura. Hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, hay gente que me cree, hay gente que no me cree. Pero la mayoría de las personas con las que me rodeo o las que me rodean es gente que está conectada con esos seres de luz que son los ángeles y arcángeles. Por tanto, me están colocando a mí como un puente entre ellos y él y la persona, y entre la persona y ellos, y yo lo sirvo perfectamente Sí, porque fue el escogido. argumento generalmente es que esa persona que te valida, ¿no? Dentro de lo que describes, pues simplemente va a creer todo lo que le digas, porque básicamente está buscando eso, ¿no? Sí. Que le digan lo que quiere Sí. escuchar. Y que pues en este caso, tú como angiólogo, medium, pero en fin, hay cantidad en este caso, de disciplinas. Del argumento del que señala es justamente que sabe decir lo que el otro quiere escuchar. Que hay como una fórmula, una especie de lenguaje que Fíjate ahí, que nosotros, en ese lenguaje se manejan. Nosotros somos medio atípicos. En esta situación somos atípicos. Hay gente que nomás que me ve una sola vez en la vida. ¿Sabes por qué? Porque no se le dice lo que quieren decir, lo que quieren escuchar. Y es como el éxito que ha tenido el angiólogo para determinarse como puente de ángeles y arcángeles. Y te voy a explicar algo. Por ejemplo, en el caso de mucha gente, tú sabes que, Juan, vengo porque mi esposa me está pegando los cuernos, me está haciendo infiel. Y yo le digo, bueno, pero yo no siento eso. O al contrario, no, mi esposa es mi esposa. No, yo no siento eso. O sea, no vas a escuchar lo que tú quieras escuchar, sino lo que te van a decir a través de mí. Siempre lo advierto. Oye, ten cuidado con lo que te van a decir porque no es lo que tú quieres escuchar. Volvemos otra vez. Hay gente charlatana, hay gente que me va a decir un charlatán, hay gente que me va a decir, pero hay gente que, por ejemplo, se recuerda cuando nosotros en muchas ocasiones dijimos que Venezuela iba a estar en un caos total. Pero eso estaba previsible. Era previsible, nosotros lo sabemos. Pero en un momento determinado hubo unas predicciones maravillosas y, por cierto, paré las predicciones con Venezuela por otras razones que son muy personales. Pero en este caso, cuando la gente dice que si me puede decir charlatán, está en su libre albedrío decirme. Claro, lógico. El punto es que la gente no cambie o deje de tener control de su vida, pues delegando exactamente a lo que le dicen, supuestamente que el destino lo va a crear otro o lo que le sugirieron. Al final, cada quien es dueño de su destino, va creando. El libre albedrío, acomodando. Que los ángeles no se meten con tu libre albedrío. Y es el tema también de que solamente como una especie de señal que te da algo de orientación, ¿no? Dentro de esos datos, como cuando investigas, cuando indagas. Exactamente. Un elemento más. Un a elemento considerar más, que no te va a determinar tu vida. Tú decides, definitivamente. Pero cuando tú sentiste que a ti los ángeles te hablaban, ¿cómo se siente eso? Fíjate que no me hablan. Cuidado, Gladys. Bueno, no sé, o sea, yo quiero saber cómo es esa comunicación. Mis amigos los psiquiatras están viendo este programa, te puedo asegurar que no, mis amigos los psiquiatras quieren que yo les diga que yo hago una vocecita aquí y una vocecita adentro, ¿sabes? Para declararme dentro de oficialmente psicópata, o sea, del esquizofrénico. Pero te voy a decir una cosa, tú sabes que la conexión con ellos son pensamientos que te van dejando. Y yo, por ejemplo, llego a pensar, voy pensando, pero yo sé que no son mis pensamientos, porque yo no puedo decir cosas tan atrevidas como, por ejemplo, que tú dentro de un mes y medio te vas para un viaje maravilloso y fantástico, que te lo tienen preparado y que vas a estar en un viaje. Y ¿cómo tengo yo esa conexión? Claro. Entonces, esos seres van diciendo cosas y ya. Pero me van dejando pensamientos en mi cabeza, van dejando frases, van dejando nombres, van dejando fechas, van dejando situaciones que yo lo que hago es transmitirlas. Y si te sirve, bueno, está bien. Si no te sirve, bueno,
A veces pasa que pasa el tiempo y después dices, ¿te acuerdas cuando alguien me dijo esto? Y recibes que cuando conectas, sí. Conectas. Me voy al viaje maravilloso. Sí, claro. Eso no fue un ejemplo, Gladys. ¿Es una realidad? Sí. Vamos a hacer una pausa en unos minutos más de Juan Carlos. Te queda todo el programa. Y bueno, en esta parte con Juan Carlos Ávila, angeólogo, además estratega. Esa estratega, ¿cómo lo aplicas en tu vida? Fíjate, eso de estratega tenemos una situación bien particular, las organizaciones espirituales. Ajá. La gente, cuando yo estudié administración, te decían rigurosamente, cuando tú vas a tu empresa, a tu empleo, necesitas dejar todo afuera y entrar como el empleado que eres. ¿Cómo haces tú para quitarte una preocupación haciendo un trabajo? ¿Cómo haces tú para quitarte una alegría y desprenderte y dejarla afuera? Entonces, en esa estrategia, lo que hacemos en las organizaciones es colocar a los gerentes, a las cabezas, a las partes más, a los managers, hacer una sinergia o grupo sinérgico que nosotros lo llamamos grupos de energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú conectas con la tristeza, la alegría, con las emociones de tu personal, estás siendo un hombre, una mujer que está llevando la energía a tu empresa y la energía es espiritualidad. Claro. Entonces, ahí se forman estrategias según tú vayas sintiendo y yo te voy a ir indicando. Ahora ahí sí hay un blender bastante interesante de todo lo que aprendí en la universidad con mis dones que me dio, mis gifts, que lo decimos aquí, gifts, Gladys querida, pero en Venezuela decimos dones. Las bendiciones, sí. Los regalos. Y en este caso, espectacular, maravilloso, hemos tenido unas experiencias fantásticas en organizaciones que eran demasiado frías y se han convertido en organizaciones que son humanas. Humano es esencial porque además está practicando, entre otras, la empatía. La empatía. Poniéndose en el lugar del otro y la valoración del otro como un trabajo en equipo. Yo creo que eso es esencial y estoy también dentro de mis propósitos de vida enfocada a ver como comunicadora cómo hago para eso, servir de puente con las personas que tienen mucho para aportar en ese sentido, porque creo que eso es esencial, eso como es países, esencial. como familias. Como cualquier cosa. Fíjate, yo siempre voy a decir algo que me precede. A mí me precede algo que es el amor. Yo no hago nada que no me guste. O sea, es muy difícil. Y yo tengo un sobrino que es mi hijo, porque ahora se va a hacer ciudadano y se va a llevar, estoy dando esta primicia, va a llevar mi apellido. Y él me dice que yo soy un bipolar energético. Te voy a explicar por qué. Porque yo peleo 5 segundos, 6, pero al 7º segundo ya estoy feliz otra vez. ¿Sabes? Me deshago de toda esa energía que no me interesa y vuelvo otra vez a la energía, mantener la sonrisa, mantener el abrazo. La gente me dice, ¿por qué tú abrazas así? Bueno, porque esa es la forma como se abraza, dando el amor. Pero tú recibes lo mismo, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es abrazarte y que tú te sientas bien con mi abrazo. Ya, ese soy yo, eso eres tú. Claro, tú das, por ejemplo, en este caso te da una gran satisfacción a ti, te entiendo perfectamente. Claro. Y cuando te dan a ti, ¿qué sientes? Oye, a ver, tú sabes que no estaba tan acostumbrado, pero recibir. Sí, porque fue una cuestión de familia, pero ahora sí estoy acostumbrado a recibir lo bueno de la vida, lo maravilloso de la gente, porque yo ahora estoy consciente de que es lo mismo, el mismo cariño con el que te doy yo esto, es el mismo cariño con el que tú me das esto. Entonces, yo estoy abierto a dar y a recibir de la forma que, pero eso sí, si te doy amor, me tienes que dar amor, Gladys, porque ya este mundo estamos cansados de recibir otra cosa que no sea lo que tú das. Absolutamente, y también creo que es válido que tú pongas límites, te protejas, claro, y te des la vuelta y multipliques por 0 a quien no esté dispuesto a resonar en más o menos lo mismo. O sea, dentro de la bondad, porque hay personas que pueden estar a lo mejor en un momento nada fácil de su vida, son seres bondadosos, pero lo entiendes porque sabes que esa persona es buena, pero está estancada y más bien procuras ayudar. Ayudar, esa es la expresión, ayudar a la persona que sabes que es buena y que se puede venir de este lado y entonces invítala con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de aliento, que es muy importante. Ahora, ¿tienes cuánto tiempo aquí
en Miami? Ya tenemos 5 años, chica. 5 años. ¿Cómo te ha ido en este lado? Este lado es, lo que pasa es que nosotros habíamos hecho un lobby, siempre me invitaban, ¿sabes? Yeah. Íbamos y veníamos. Y entonces la gente maravillosa de Miami, amo Miami, como todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que desde antes de venirme yo amo Miami. Y Miami siempre me ha tratado muy bien, ¿sabes? Okay. Ha sido muy caluroso conmigo. Ok, era necesario más bien hasta explorar esto también, porque sí, claro. a veces esas situaciones de crisis muchas veces lo que nos están es obligando a salir, ¿no? A salir de esa vida convencional y como lo llaman la zona de confort, y en el caso de muchos venezolanos. Exactamente. Aquí, ¿cuál es tu plan ahora? El plan es, primero, que me contrate, ¿cómo que? No. ¿Cómo siente esta energía? A ver, esta energía aquí. No, pero sí vamos a un programa. Yeah. Vamos a hacer en estos tiempos, vamos a hacer unas chicas maravillosas a quien amo, que hacen, por cierto, en este mismo canal me hacen mis cápsulas en un programa de la mañana. Que se llama, además, creo que el título te gusta, Buena Onda, ¿no? La Buena Onda. La Buena Onda. Mis grandes amigas Verónica y Karen, que las amo con profundidad. Entonces, mis amigas, vamos a hacer un docu-short. Y vamos a tratar de hacer también un documental por ahí bien interesante. Vienen cosas muy interesantes por estos lados que me encanta la idea, me encanta. Sí, bueno, pero de verdad que me imagino que en tu día a día debes enfrentarte a situaciones como insólitas, o sea, que tú dices más o menos qué me quieres decir, por qué me pasa esto, mira, por qué estoy viendo más allá de esto, si no tengo por qué, ni siquiera me corresponde. Bueno, fíjate que el sábado fue algo muy curioso. Estábamos en un lugar, estábamos comiendo y me le acerco a una chica y le digo, mi amor, fíjate las cosas. Tienes que pensártelas bien, no te desesperes, no hagas absolutamente nada de lo que estás pensando, tú relájate. Y entonces la chica me quedó mirando y me dijo, sí, pero es que si no lo hago así, ay, mi amor, relájate. Ni siquiera me preguntó, ¿por qué usted me está diciendo eso, señor? ¿De dónde está usted de loco? No, ella se conectó conmigo y me dijo, ay, ¿le puedo dar un abrazo? Claro, mi vida, claro, vamos a abrazarnos. Pregúntame quién es esa chica y te voy a decir que no sé quién es. ¿Sabes? Y sigues tu vida y así es una conexión que es continua. ¿Has llegado a algún lugar que la energía te... que me repelen y no la siento y tengo que irme? Claro. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, hubo un caso muy complejo de una casa que no podía, había una casa, eso fue en el año, para ser exacto, 2006, una casa muy compleja y nadie podía ir. Llegué y la energía, tuve que salirme porque empecé a llorar y después descubrieron muchas cosas en esa casa. En esa casa, sí. Pero ahí también la pregunta como medium, porque es distinto al angeólogo. Sí, ahí está. Ahí la situación es como medium, porque al final del cuento el Dios universal no te da nada que no sea completo, chica. Por eso es que te da tu mochila ahí, te metió tus cuadernos, tus lápices, tus libros y te dijo, lleva la mochila. Tú puedes con ella porque yo te la estoy dando. El famoso dicho, Dios no da carga a quien no pueda con ella. Dios no te va a dar cargas con las que no puedas nunca. A ver, te voy a hacer una pregunta con relación a, para ti, ¿qué es la muerte? ¿El paso a qué? El paso a una vida que tiene que ver con la siguiente vida, porque creo en la reencarnación. ¿Sí crees en la reencarnación? Sí, claro, por supuesto. No es que vamos a un plano aparte... Vamos a un plano por un tiempo determinado, que no es el tiempo humano. Estoy de acuerdo y fíjate que nosotros visitamos, la primera vez que visité el Louvre en París, había una estatua de este tamaño, que era yo. Yo estaba ahí y yo creía que yo estaba loco. Y las personas que venían detrás de mí me decían, Juan, ahí estás tú. Y una vez yo estoy capacitado para hacer regresiones, pero ya no las hago, porque el problema que tú estás presentando en este momento normalmente llega hasta tu gestación. Entonces yo lo que llamo pseudo regresiones. Y cuando yo aprendí a hacer regresiones, yo fui un interpretador de sueños de un faraón y morí en esa vida quemado. Y me vi. Y esa era la parte egipcia de Louvre. Ajá, pero entonces ahí te tengo otra pregunta como periodista del fin, que siempre está buscando también la parte lógica del asunto, aunque también a mí, bueno, yo de verdad que, mira, no soy de las que considera que uno se da cuenta cuando alguien es charlatán en cualquier plan, ¿no? No solamente en el que estamos hablando ahorita. Pero fíjate,
Si tú dices que reencarnamos, ¿ok? Como medio, ¿con quién te comunicas? A ver, fíjate algo, que nosotros nos comunicamos, fíjate que no es comunicación. O como, cuando tú eres medio ajá, o medio, tú ves cosas, sientes cosas y percibes situaciones. Porque la gente piensa que ser medio es que se te meta un espíritu, que yo no sé qué más, que conecte. No, que alguien no, está, bueno, fallecido, no, familiar, que no. tiene un mensaje Por pendiente. ejemplo, te voy a decir algo aquí. ¿Qué? Aquí entre nosotros ¿Qué? dos. Aquí hay un ser que está en este momento, que es una señora que vivió por mucho tiempo y no se ha querido desprender del plano. Entonces ella no se me está metiendo a mí, pero aquí está. Ahora, lo que sí es verdad es que de alguna u otra forma yo no hago alarde de las situaciones, porque al final tú lo utilizas como situación para una cosa en particular. Por ejemplo, nosotros fuimos utilizados muchas veces para resolver secuestros en Venezuela, que es una de las cosas por las que yo me vengo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me amenazaron con esto, me amenazaron con aquello, y resolvimos. ¿Utilizando básicamente qué? La parte de ser medium, de ser medio. Ajá. Y resulta que me decía, mira, fulano está secuestrado. Bueno, yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello, estoy viendo esto, estoy viendo esto, y dicen que es aquí, allá. Bueno, se resolvieron bajo sombra, bajo la mesa, muchos secuestros que la verdad que eran algo... A ver, sí, y yo complejo. Siempre lo voy a decir, cuando yo sea ciudadano de este país, en el nombre de Dios, porque allá vamos, yo voy a prestar mi colaboración a la policía, a quien se encargue de eso, ¿sí? Porque en este país se cree mucho en eso, ¿sabes? ¿Te pasa que de repente algún caso no resuelto de este país, a lo mejor tú de una u otra manera tienes o conectas con algo de ese caso? Me preguntan siempre y siempre, siempre se dicen las cosas como por dónde van. Siempre me hacen preguntas. Tengo un amigo en particular que siempre me hace esas preguntas. Mira, Juan, aquí pasa esto y esto. Yo digo, bueno, esto es así, eso es. Y parece que por ahí van siempre los tiros. Interesante, me podría quedar hablando contigo, porque a mí todo esto, de verdad, o sea, que yo no me cierro eres nada. Eres deliciosa para hablar, Gladys. Yo no me cierro nada, Juan Carlos, aparte de la base de que cada quien tiene su punto de vista, y ya por ahí, bueno, eso requiere a nosotros un respeto, practicar la escucha, porque además siempre hay algún elemento que suma al otro dentro de esos diversos puntos de vista que tenemos todos en este mismo plano. Este mismo plano. Y a eso nos hace, así es, mejores, evolucionar y siempre estar abiertos a los cambios que son constantes en nuestras vidas y a un mejor entendimiento y desarrollo social. Querido, ha sido un placer. No, el placer totalmente. Y siempre me despido con una frase maravillosa, que Dios nos bendice mil veces mil, Gladys. Ay, qué bello. Amén, siempre. A las 1000 y más. Vamos a hacer una pausa y Gracias, Juan Carlos. ¿Y por dónde te ubican aquellos que no sepan de ti? Que yo sé que... @el angiólogo en todas mis redes. @el angiólogo. Ahí estoy con todo gusto y voy a debería contestar ser angelólogo, pero gracias a Mariela Santana es angiólogo. Gracias. Un beso, cuídate mucho, todo lo mejor.